Cultura digital. Bueno, yo voy a hablar del texto The Game de Alexandro Barico y voy a arrancar como el primer día de clases, cuando la profesora nos preguntó qué es lo que nosotros entendíamos por cultura digital, a lo que nosotros pusimos. Eh, Cultura adquirida actualmente, la cual nos brinda infinitas herramientas. Nos ayudan a conectarnos entre todos en cualquier tiempo y espacio de una manera rápida y eficaz. La usamos para, ejemplo, sacar turnos médicos, cargar la tarjeta SUBE, pagar facturas, eh, para todo tipo de cosas. Inclusive la usamos para sacar fotografías, que de hecho es muy usado hoy en estos tiempos. Hacemos uso de estas herramientas en campos como la escuela, donde al docente se le presenta un desafío tecnológico al cual debe entender y analizar la aplicación de una manera clara, que se entienda. Bueno, sobre Alexandro Barico, en el texto, él expresa que la revolución digital eh, fue preparando a las personas para un cambio de mentalidad, un cambio en la manera en cómo piensa y se comunica. Es decir, eh, cómo, cómo estos cambios generaron modificaciones en la forma de actuar en las personas. Por ejemplo, con la llegada de lo analógico a lo digital, que fue un cambio eh, que nos fue preparando en sí, porque imagínense, en la época de antes, el tomar la temperatura cuando alguien se sentía mal, usaban un termómetro de mercurio, el cual se le ponía a la persona, no me acuerdo si abajo de la axila, y eso tardaba un tiempo hasta que una burbujita subía y ahí te indicaba la temperatura. Bueno, todo eso se vio extremadamente cambiado cuando llegaron los termómetros digitales, en lo cual vos lo prendés, te lo pones abajo de la axila y al minuto te arroja un número digital. Pero así no solo pasó con el termómetro de mercurio al digital, sino que en otras áreas también. Por ejemplo, del vinilo al CD, de la cámara digital, si se acuerdan, antes sacabas fotos, tenías un límite de fotos, la cual después tenías que sacar ese rollito cuando se te acababa y la tenías que ir a revelar a un local. Todo eso quedó atrás, porque cuando fue la era de las cámaras digitales, todo el mundo andaba con cámaras. Era muy común poder dejar de lado eso de que se me va a acabar el rollo, voy a tratar de sacar fotos que sean buenas. En cambio, hoy día vos sacas una foto y si te salió corrida o no te sentiste bien como quedaste en la foto, agarrás y lo eliminás. Sencillo. Eh, bueno, después con el tiempo aparecieron las películas digitalizadas, que antes solamente las podíamos ver en la tele. Eh, o sea, fue un cambio, digamos, paulatino, en el que nos fueron preparando para todo lo que venía después. Esto se está poniendo bueno. Eh, bueno, el código digital es viene del latín digitus, es una traducción de información numérica. Eh, bueno, acá hace referencia Alessandro a que los colores, por ejemplo, en las computadoras de antes, estos las máquinas lo que hacían eran traducir esos colores a números binarios, que se usaba el uno y el 2, el 7 o el 8. Creo que el 7 y el 8, si no me estoy equivocando, era para el color rojo.
Bueno, y esto lo podemos relacionar con la película de Alan Turing, donde él inventa una máquina para descifrar el código Enigma, que son unos códigos que mandaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial, lo cual era muy difícil tratar de descifrar estos números porque caducaban cada 24 horas. Es decir, no había manera de poder sacar un código sin que éste se modificara transcurrido esas 24 horas. Se necesitaría muchísima gente. Entonces nadie creía en que él podía desarrollar esta máquina, pero lo logró. Eh, Así fue traduciendo y si mal no recuerdo, esto 50 años pudieron traducir estos códigos. eh, y es como, no es igual a la revolución industrial, pero hubo una revolución muy importante en aquella época. Eh, y lo que yo voy a hablar es de una cronología del tiempo, como fue esta revolución digital cambiando nuestra manera de vivir también, no solamente en el pensamiento, sino en la manera en cómo nos manejamos hoy, que es totalmente distinta. Eh, bueno, en 1978 las primeras máquinas eran utilizadas solamente por los militares. Imagínense que las computadoras en la época de antes no es como ahora, estas mini computadoras, estos mini dispositivos que tenemos nosotros hoy, que son unas cositas así chiquititas. Bueno, solamente la usaban los militares. En 1982 se lanzó al mercado la Commodore 64, una computadora como una caja de grande, de escritorio, con el CPU, todo para conectar. Pero estas máquinas no podían acceder todas las personas. Se decían que era una máquina doméstica. Solamente el 19% de las personas podían tener estas máquinas. En 1984 ya había 3 ordenadores. No eran solamente 3, pero había 3 que eran muy importantes, digamos, muy usados por las personas. En 1990, Tim Berners inauguró la World Wide Web, que son como pestañitas de las que nosotros hoy hacemos uso constantemente porque a veces buscamos información y decimos, bueno, esta información me llevó a otra cosa, voy a abrir otra pestaña y en simultáneo voy buscando la información que necesito. Eh, en 1994, bueno, nació el primer smartphone, pero no tuvo un impacto, digamos, positivo. Llevó un par de años más para que la gente pudiera entender y se sacara al mercado y fuera un boom. En 1994, bueno, ya lo dije, el primer smartphone. En 1995 salieron las películas digitalizadas que las nombré hace un ratito. En 1998 nace eBay y nace Google. Google, el Google que tantas veces nos sacó de apuros y de incertidumbre que teníamos ante algo que queríamos saber. 2000, en el 2002 fue la revolución digital, marca como una revolución digital, como que ahí fue el punto clave de todo. Eh, Me olvidé, pues yo tengo anotado acá, pero fui agregando cositas. En el año, dije 2002, la revolución digital. En el 2008 al 2016, nació Google Maps, en el cual hoy lo usamos y es una herramienta, la verdad que bastante eficaz. Te guía muy bien y además podés ver la casa de otros si querés. En el año 2012 se empiezan a mandar miles y miles de correo electrónico que facilitaba la comunicación entre el emisor y el remitente. Y bueno, eso es todo, pero me quedé con sabor a más. Me gustó esta clase, muy interesante.
Y me gustó también la de sociedad de vigilancia y la sociedad de control. Por ejemplo, en la sociedad de vigilancia se dice que las personas pagan con el cuerpo. Es decir, que antes preparaban a las personas en las instituciones para aguantar ese tiempo de encierro donde la gente en las fábricas eran vigiladas. eh, Vigiladas en tiempo y espacio para que generen lo que ellos necesitaban que esas personas hicieran para ellos crecer en una cierta manera. Y ante esto, cuando las personas hacían algo equivocado o algo que no estaba dentro de las normas que ellos planteaban, como que la pagaban con el cuerpo, o podía ser de que no le paguen un día, o le bajen el sueldo, o, o se los prive de ir por este motivo. Esto con la sociedad de control, si bien nosotros seguimos controlados en cierta manera porque lo digital no sos libre, por ejemplo, un ejemplo. Hoy día la gente se va a trabajar, pero en simultáneo puede estar haciendo otras cosas en el trabajo. Entonces, si bien nos mantienen controlados, no es el mismo que hablo en la sociedad de vigilancia, donde el poder ejerce sobre las personas. Es como el dueño de la fábrica. Yo tengo el poder. Si vos no haces las cosas como yo quiero, yo tengo el poder de hacer tal y cual cosa. Eh, es como que en la sociedad de control, si bien vos estás en el trabajo, eh, hay un control sutil que pasa desapercibido, que uno no se da cuenta. Y bueno, para rematar, porque también me gustó, cuando estuvimos haciendo el parcial con mis compañeros, fue lo de la inteligencia artificial. En esto yo tengo una reflexión que en concepto con toda la materia, quizás en la época de antes, cuando era adolescente, no le daba mucha importancia a todo lo digital y me encuentro con que los parciales o las cosas, los trabajos prácticos que tengo que hacer requieren de los dispositivos, de las herramientas que te arrojan los dispositivos, de los menús de cada aplicación. Y me parece interesante porque con lo último, con lo de la inteligencia artificial, creo que es una herramienta que voy a tener que desarrollar muy bien porque el día de mañana cuando me reciba voy a tratar con adolescentes y ellos van a 100 años luz del poquito conocimiento que tengo y que estoy expandiendo con la materia. Creo que es una herramienta no solo eficaz, sino que es una herramienta que va de la mano con lo que voy a enseñar en el aula, eh, en la cual no solamente la voy a utilizar con los alumnos, sino que me va a ayudar a mí a realizar planes de estudio junto con los prompts. eh, es sumar conocimiento al conocimiento que nosotros ya tenemos. Porque como bien sabemos, la inteligencia artificial no tiene conciencia, no se puede explicar a sí misma, no tiene un cerebro. Entonces es una herramienta complementaria a lo que nosotros sabemos y podemos hacer. No nos suplanta. Suplantarnos no nos va a suplantar. Eh, Me gusta mucho si los niños, adolescentes y adultos, si están estudiando, utilicen esta herramienta, pero desde un lado consciente, desde una mirada crítica y ética, eh, no desde realizar las cosas y saber que están bien hechas porque la hizo una inteligencia artificial, sino vos usar esas herramientas para desarrollar tu conocimiento, o sea, el mío, no el de una máquina. Eh, eh, la verdad que no solo con eso, también me gustó lo de Sibilia,
cuando hablaba de que las redes atraviesan las paredes en tiempo y espacio, como los adolescentes pueden estar en la institución y a la vez estar, no sé, tonteando con cualquier cosa, con lo que el algoritmo les arroja. Es como estar conectados un 24 horas 7 los 7 días de la semana. Uno queda exhausto, uno queda cansado, pero sin embargo siempre elige estar conectado. Eh, Nada más que eso. Cultura digital. Bueno, yo voy a hablar del texto The Game de Alexandro Barico y voy a arrancar como el primer día de clases, cuando la profesora nos preguntó qué es lo que nosotros entendíamos por cultura digital, a lo que nosotros pusimos. Eh, Cultura adquirida actualmente, la cual nos brinda infinitas herramientas. Nos ayudan a conectarnos entre todos en cualquier tiempo y espacio de una manera rápida y eficaz. La usamos para, ejemplo, sacar turnos médicos, cargar la tarjeta SUBE, pagar facturas, eh, para todo tipo de cosas. Inclusive la usamos para sacar fotografías, que de hecho es muy usado hoy en estos tiempos. Hacemos uso de estas herramientas en campos como la escuela, donde al docente se le presenta un desafío tecnológico al cual debe entender y analizar la aplicación de una manera clara, que se entienda. Bueno, sobre Alexandro Barico, en el texto, él expresa que la revolución digital eh, fue preparando a las personas para un cambio de mentalidad, un cambio en la manera en cómo piensa y se comunica. Es decir, eh, cómo, cómo estos cambios generaron modificaciones en la forma de actuar en las personas. Por ejemplo, con la llegada de lo analógico a lo digital, que fue un cambio eh, que nos fue preparando en sí, porque imagínense, en la época de antes, el tomar la temperatura cuando alguien se sentía mal, usaban un termómetro de mercurio, el cual se le ponía a la persona, no me acuerdo si debajo de la axila, y eso tardaba un tiempo hasta que una burbujita subía y ahí te indicaba la temperatura. Bueno, todo eso se vio extremadamente cambiado cuando llegaron los termómetros digitales, en lo cual vos lo prendés, te lo pones abajo de la axila y al minuto te arroja un número digital. Pero así no solo pasó con el termómetro de mercurio al digital, sino que en otras áreas también. Por ejemplo, del vinilo al CD, de la cámara digital, si se acuerdan, antes sacabas fotos, tenías un límite de fotos, la cual después tenías que sacar ese rollito cuando se te acababa y la tenías que ir a revelar a un local. Todo eso quedó atrás, porque cuando fue la era de las cámaras digitales, todo el mundo andaba con cámaras. Era muy común poder dejar de lado eso de que se me va a acabar el rollo o voy a tratar de sacar fotos que sean buenas. En cambio, hoy día vos sacas una foto y si te salió corrida o no te sentiste bien como quedaste en la foto, agarrás y la eliminás. Sencillo. Eh, bueno, después con el tiempo aparecieron las películas digitalizadas, que antes solamente las podíamos ver en la tele. Eh, o sea, fue un cambio, digamos, paulatino, en el que nos fueron preparando para todo lo que venía después. Esto se está poniendo bueno. Eh, bueno, el código digital es un
viene del latín digitus, es una traducción de información numérica. Eh, bueno, acá hace referencia Alessandro a que los colores, por ejemplo, en las computadoras de antes, esto se las máquinas lo que hacían eran traducir esos colores a números binarios, que se usaba el uno y el 2, el 7 o el 8. Creo que el 7 y el 8, si no me estoy equivocando, era para el color rojo. Bueno, y esto lo podemos relacionar con la película de Alan Turing, donde él inventa una máquina para descifrar el código Enigma, que son unos códigos que mandaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial, lo cual era muy difícil tratar de descifrar estos números porque caducaban cada 24 horas. Es decir, no había manera de poder sacar un código sin que éste se modificara transcurrido esas 24 horas. Se necesitaría muchísima gente. Entonces nadie creía en que él podía desarrollar esta máquina, pero lo logró. Eh, Así fue traduciendo y, si mal no recuerdo, 50 años pudieron traducir estos códigos. eh, y es como, no es igual a la revolución industrial, pero hubo una revolución muy importante en aquella época. Eh, y lo que yo voy a hablar es de una cronología del tiempo, como fue esta revolución digital cambiando nuestra manera de vivir también, no solamente en el pensamiento, sino en la manera en cómo nos manejamos hoy, que es totalmente distinta. Eh, bueno, en 1978 las primeras máquinas eran utilizadas solamente por los militares. Imagínense que las computadoras en la época de antes no es como ahora, estas mini computadoras, estos mini dispositivos que tenemos nosotros hoy, que son unas cositas así chiquititas. Bueno, solamente la usaban los militares. En 1982 se lanzó al mercado la Commodore 64, una computadora como una caja de grande, de escritorio, con el CPU, todo para conectar. Pero estas máquinas no podían acceder todas las personas. Se decían que era una máquina doméstica. Solamente el 19% de las personas podían tener estas máquinas. En 1984 ya había 3 ordenadores. No eran solamente 3, pero había 3 que eran muy importantes, digamos, muy usados por las personas. En 1990, Tim Berners inauguró la World Wide Web, que son como pestañitas de las que nosotros hoy hacemos uso constantemente porque a veces buscamos información y decimos, bueno, esta información me llevó a otra cosa, voy a abrir otra pestaña y en simultáneo voy buscando la información que necesito. Eh, en 1994, bueno, nació el primer smartphone, pero no tuvo un impacto, digamos, positivo. Llevó un par de años más para que la gente pudiera entender y se sacara al mercado y fuera un boom. En 1994, bueno, ya lo dije, el primer smartphone. En 1995 salieron las películas digitalizadas que las nombré hace un ratito. En 1998 nace eBay y nace Google. Google, el Google que tantas veces nos sacó de apuros y de incertidumbre que teníamos ante algo que queríamos saber. 2000, en el 2002 fue la revolución digital, marca como una revolución digital, como que ahí fue el punto clave de todo. Eh, Me olvidé, pues yo tengo anotado acá, pero fui agregando cositas. En el año, dije 2002, la revolución digital. En el 2008 al 2016, nació Google Maps, en el cual
Hoy lo usamos y es una herramienta, la verdad que bastante eficaz. Te guía muy bien y además podés ver la casa de otros si querés. En el año 2012 se empiezan a mandar miles y miles de correo electrónico que facilitaba la comunicación entre el emisor y el remitente. Y bueno, eso es todo, pero me quedé con sabor a más. Me gustó esta clase, muy interesante, y me gustó también la de sociedad de vigilancia y la sociedad de control. Por ejemplo, en la sociedad de vigilancia se dice que las personas pagan con el cuerpo, es decir, que antes preparaban a las personas en las instituciones para aguantar ese tiempo de encierro donde la gente en las fábricas eran vigiladas. eh, Vigiladas en tiempo y espacio para que generen lo que ellos necesitaban que esas personas hicieran para ellos crecer en una cierta manera. Y ante esto, cuando las personas hacían algo equivocado o algo que no estaba dentro de las normas que ellos planteaban, como que la pagaban con el cuerpo, o podía ser de que no le paguen un día, o le bajen el sueldo, o, o se los prive de ir por este motivo. Esto con la sociedad de control, si bien nosotros seguimos controlados en cierta manera porque lo digital no sos libre, por ejemplo, un ejemplo. Hoy día la gente se va a trabajar, pero en simultáneo puede estar haciendo otras cosas en el trabajo. Entonces, si bien nos mantienen controlado, no es el mismo que hablo en la sociedad de vigilancia, donde el poder ejerce sobre las personas. Es como el dueño de la fábrica. Yo tengo el poder. Si vos no haces las cosas como yo quiero, yo tengo el poder de hacer tal y cual cosa. Eh, es como que en la sociedad de control, si bien vos estás en el trabajo, eh, hay un control sutil que pasa desapercibido, que uno no se da cuenta. Y bueno, para rematar, porque también me gustó, cuando estuvimos haciendo el parcial con mis compañeros, fue lo de la inteligencia artificial. En esto yo tengo una reflexión que en concepto con toda la materia, quizás en la época de antes, cuando era adolescente, no le daba mucha importancia a todo lo digital y me encuentro con que los parciales o las cosas, los trabajos prácticos que tengo que hacer requieren de los dispositivos, de las herramientas que te arrojan los dispositivos, de los menús de cada aplicación. Y me parece interesante porque con lo último, con lo de la inteligencia artificial, creo que es una herramienta que voy a tener que desarrollar muy bien porque el día de mañana cuando me reciba voy a tratar con adolescentes y ellos van a 100 años luz del poquito conocimiento que tengo y que estoy expandiendo con la materia. Creo que es una herramienta no solo eficaz, sino que es una herramienta que va de la mano con lo que voy a enseñar en el aula, eh, en la cual no solamente la voy a utilizar con los alumnos, sino que me va a ayudar a mí a realizar planes de estudio junto con los prompts. eh, es sumar conocimiento al conocimiento que nosotros ya tenemos. Porque como bien sabemos, la inteligencia artificial no tiene conciencia, no se puede explicar a sí misma, no tiene un cerebro. Entonces es una herramienta complementaria a lo que nosotros sabemos y podemos hacer. No nos suplanta. Suplantarnos no nos va a suplantar. Eh, Me gusta mucho si los niños, adolescentes y adultos
si están estudiando, utilicen esta herramienta, pero desde un lado consciente, desde una mirada crítica y ética, eh, no desde realizar las cosas y saber que están bien hechas porque la hizo una inteligencia artificial, sino vos usar esas herramientas para desarrollar tu conocimiento, o sea, el mío, no el de una máquina. Eh, eh, la verdad que no solo con eso, también me gustó lo de Sibilia, cuando hablaba de que las redes atraviesan las paredes en tiempo y espacio, como los adolescentes pueden estar en la institución y a la vez estar, no sé, tonteando con cualquier cosa, con lo que el algoritmo les arroja. Es como estar conectados un 24 horas 7 los 7 días de la semana. Uno queda exhausto, uno queda cansado, pero sin embargo siempre elige estar conectado. Eh, Nada más que eso.